10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con nuestros colaboradores Denise Dresser y Juan Pardinas vamos a analizar las perspectivas para este 2018 en México y en el mundo. Luego tendremos nuestra tradicional mesa de encuestadoras, solo para hablar de cómo van las preferencias electorales en este inicio del año, rumbo, desde luego, a las elecciones del 1 de julio. Así que quédese aquí, en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a comenzar debatiendo nuestro tema de la semana. ¿Qué le depara a México en este 2018? No solo respecto a la cuestión interna, sino en el ámbito internacional. Como todos los miércoles nos acompaña Denise Dresser. Denise, buenas noches, feliz año. Hola, buenas noches, feliz año a ambos. Y Juan Pardinas. Denise, Leo, Juan, buenas noches, feliz año. Hay mucho de qué hablar. Denise, ¿por qué comenzamos? Comenzamos por México, si te parece. El gran tema pues será el tema electoral, ¿no? Y creo que ya estamos viendo cómo va a ser este año en lo electoral. El año que vivimos en peligro. El año del lodazal, las descalificaciones, los golpes, la debilidad institucional, el uso político de las instituciones. Y creo que el caso emblemático que ilustra lo que se avecina es lo que ha ocurrido con Javier Corral en Chihuahua. Su declaración en torno a cómo le estaban negando fondos de parte de un paquete de recuperación financiera a Chihuahua por las investigaciones que ha estado llevando a cabo. Bueno, hay un juicio oral abierto, público, a un operador priista que recibió dinero de la Secretaría de Hacienda, después canalizado a elecciones priistas en otros estados. Y la respuesta tanto del candidato del PRI como de la Secretaría de Hacienda, el gobierno de Enrique Peña Nieto, creo que ilustra mucho cómo va a estar esta temporada, porque la respuesta fue la denostación, la guerra sucia, tratar de desacreditarlo, decir que miente, que está torturando testigos cuando el juicio es oral, abierto. Y creo que ese va a ser el tono al cual nos vamos a enfrentar. Lamentablemente un PRI que se siente tan acorralado y tan asustado por el hecho de que Mid no levanta, por el hecho de que su candidato ciudadano no logra apelar a ciudadanos independientes que van a ser el factor decisivo en la elección de julio. Y ese PRI que se siente acorralado está dando zarpazos por doquier, violando las reglas, jugando sucio. Y por otra parte vemos la decisión del Tribunal Electoral, algo que ya hemos discutido en esta mesa, las decisiones cuestionables, politizadas. La declaración del tribunal, la decisión la semana pasada de aceptar que se puedan usar tarjetas y otros bienes y dádivas como parte de las campañas, o sea, un aval del clientelismo ya desde la institución encargada, una de ellas encargadas de mantener el principio de equidad electoral, que por lo visto ya va a ser permitido violar. Entonces creo que se avecinan tiempos nublados. Sí, hoy por la tarde estaba yo releyendo un clásico de la ciencia política mexicana, que es un artículo de Juan Molinar en Nexos de 1985, que se llama Regreso a Chihuahua. Y habla de un fraude a nivel municipal en la capital de Chihuahua a mediados de los 80 en México, que marca un hito en el proceso de democratización del país, de la transición democrática, de la exigencia de elecciones libres. Y releyendo este texto y viendo el lugar que ocupaba Chihuahua en el proceso de democratización del país, yo creo que este caso que ha construido Javier Corral se puede volver un referente histórico, en este caso no de la transición democrática, sino de la transición de un régimen estructuralmente corrupto a un régimen donde la corrupción se castigue y en ese sentido pueda volverse una conducta más excepcional
y menos una conducta de regla. Entonces yo sí creo que el caso Chihuahua va a marcar en buena medida el proceso electoral, más allá de que tiene suficiente evidencia, es suficientemente sólido y no implica que el caso tenga motivaciones políticas. Bueno, en un año electoral todo acaba, sí, claro. O sea, si se nubla el cielo y sale el sol por la mañana, tiene connotaciones políticas. Esto tiene implicaciones, pero pues el caso está muy bien armado, hay evidencia muy sólida y vamos a ver cómo pega. Yo tengo, porque lo que dicen los priistas, por lo menos, y el gobierno, es que más bien está basado en las declaraciones de un testigo protegido. No sé si tengan la evidencia. Es información parcial, o sea, sí hay declaraciones de un testigo protegido, pero lo que selectivamente los priistas, tratando de defender lo indefendible, no transmiten, es que hay las transferencias que empiezan en el gobierno federal por una orden de la Secretaría de Hacienda, llegan al gobierno de Chihuahua. Al muy poco tiempo que llegan al gobierno se transfieren estos recursos a empresas fantasma, empresas que no existían, y luego estas empresas también al muy poco tiempo lo convierten en dinero en efectivo. Y ahí, pues eso sí se tiene. De todo eso hay evidencia, están las transferencias. Y pregúntenle a cualquier proveedor de gobierno a nivel federal o a nivel local, ¿cuánto tiempo? No son semanas, son meses en el que tienen problemas de cobranza, en el que les jinetean la lana. Una transferencia de nivel federal que inmediatamente el gobierno local la convierte en recursos para pagar una empresa, digamos que es una conducta poco frecuente en el manejo financiero. Sí, no es solo que se trate de declaraciones de testigos protegidos, hay toda una documentación. O sea, sí existe más evidencia empírica. No solo eso, esa documentación llegó a manos del New York Times, que publicó un largo reportaje, creo que estuvo en primera plana, después de una revisión exhaustiva de los documentos, publicaron una nota que es un aval periodístico y de trabajo periodísticamente incuestionable a lo que Javier Corral viene diciendo. Y a mí me parece que el caso Chihuahua, tienes razón, Juan, va a ser decisivo, porque revela un modus operandi, revela una forma de actuar del priismo en términos de la malversación de fondos públicos, porque son nuestros impuestos al final del día, que se usan para apuntalar lugares en los cuales el PRI la tiene muy reñida. Entonces, la especulación en este caso es que los fondos fueron a parar al Estado de México. Y otro factor que le da credibilidad a la argumentación de Javier Corral es el hecho de que el gobierno federal no haya pedido la orden de extradición de César Duarte, prófugo en Estados Unidos. Está al otro lado de Ciudad Juárez, está en El Paso, al parecer, ¿no? Claro, en Texas, creo que el New York Times lo buscó, no lo encontraron, pero ¿por qué se ha pedido órdenes de extradición en el caso de Borge, de Duarte, del otro Duarte, de Tomás Yarrington? Y aquí lo que Javier Corral argumenta es que César Duarte sabe demasiado y los gobernadores inculpados actualmente no están acusados de la triangulación de fondos, de la cual se tiene ahora documentación en el caso Chihuahua, que es un microcosmos de una operación que al parecer se dio en muchos otros estados. Y lo lamentable ha sido la respuesta del gobierno. Me parece increíble que el secretario de Hacienda haya salido a decir que no se le había hecho la transferencia porque tenían el número de cuenta incorrecto. Ahora, sí es cierto que en el contexto electoral, que salga este caso, pues sí, evidentemente eso favorece a Ricardo Anaya, ¿no?, a los frentistas. En esta lucha, hay que decirlo, en esta lucha por ver quién va a quedarse por la pelea del segundo lugar, para ver quién le va a pelear el primer lugar a López Obrador. O sea, no nos podemos abstraer a eso. Seguro lo favorece. Pero a ver, el argumento es, ¿el caso tiene méritos judiciales? Yo creo que es muy importante también reconocer que Chihuahua es de los primeros estados en avanzar en la reforma judicial. Esta semana tuvimos un caso de alto impacto mediático en la Ciudad de México,
de que un actor que ni la debía ni le temía, que ni siquiera estaba en México, lo acusaron de matar a una mujer en un hotel. Y lo que vio el juez a la hora de revisar la evidencia no está vinculado a proceso. Este término es muy importante porque si un juez determina que está vinculado a una persona a proceso, es que sí hay evidencia para suponer la culpabilidad. Se tiene que revisar más. Y en el caso de este secretario adjunto del PRI que manejaba las finanzas durante la elección de 2016, el juez en Chihuahua le encontró méritos para vincularlo a proceso. Correcto. Y va a estar un año en la cárcel. Seguro va a beneficiar a Ricardo Anaya, eso es incuestionable, pero el caso por sí mismo tiene méritos. Pero además podría beneficiar a Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿por qué? Pero claramente perjudica al PRI y a MID. Eso es un hecho, ¿no? Eso sin duda. Pero habría que recordar que el proceso en Chihuahua lleva meses. O sea, desde que Javier Corral entró al gobierno dijo, porque hubo alternancia, yo voy a ir tras mi predecesor. Que desfalcó al Estado. Y aquí lo lamentable es que el gobierno y el PRI traten de descalificarlo porque es un caso político. Cuando... Yo no lo estoy descalificando, o sea, que quede claro, yo lo que estoy diciendo es que esto también tiene una lectura política. Por supuesto. Por supuesto, pero... Como todo lo que va a pasar en los próximos 6 meses. Pero no nos podemos abstraer a eso. No, pero yo estuve en la conferencia de prensa que armó Javier Corral el lunes pasado y muy claramente trató de reunir a un grupo muy heterogéneo. No eran solo panistas o perredistas, estaba ahí la presidenta del Comité de Participación Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. La presidenta saliente y la presidenta entrante. Exactamente, o sea, no era un evento partidista. Santiago Nieto, el antiguo fiscal estaba ahí Clara Hussitman, José Antonio Crespo, en fin, yo no soy miembro del Frente ni porrista del Frente. Había ahí una pluralidad política con el afán de decir, hay que esclarecer este caso. Exigimos la extradición de Javier Duarte, exigimos que el gobierno no esté condicionando fondos a estados o estrangulando financieramente por represalias a una investigación que va más allá del contexto electoral. Lo que tú decías y es muy claro, el gobierno está tratando de defenderse como pueda. Y aquí estamos hablando del gobierno y del PRI y la campaña. Pero el peor... Frente a un caso así... La defensa ha sido muy pobre. O sea, acusar a Javier Corral de torturador realmente... O sea, puedes decir muchas cosas de Javier Corral, que es torturador, me parece un absurdo. Bueno, hoy Jorge Castañeda, nuestro colaborador, escribe en El Financiero diciendo, bueno, pues que vayan y comprueben las comisiones de derechos humanos, Amnistía Internacional, etcétera, que no lo están torturando y ahí termina ese asunto. Ya al parecer dijo que era tortura psicológica. ¿Qué? Alejandro Gutiérrez. Sí, así es. Sí, pero son respuestas absurdas, más allá como de la falta de manejo de crisis en la Secretaría de Hacienda. A mí me preocupó como contribuyente y la institución más importante en manejo de finanzas públicas a nivel nacional, junto con el Banco de yo México, escuché una entrevista de Denise Merker al subsecretario Mesmacher, en donde le trataba de explicar por qué no le han soltado los 700 millones de pesos. Y era, la verdad, lamentable la participación de un nivel de abstracción filosófica. De un técnico de la Secretaría de Hacienda que lo mandaron a defender una medida que sí suena más política, la verdad. Traducción al español. Sí, que por el instrumento, en fin. Pero el peor momento para mí de la campaña de MID ha sido... que saliera a acusar a Javier Corral de ser torturador y mentiroso. O sea, MID, que tiene reputación de ser un hombre decente, no priista, honrado. Pero le están pegando en la línea de flotación a su campaña, Denise, o sea... También, o sea, yo creo que los mismos priistas dicen, defiéndete, más inteligente. Sí, la respuesta, bueno, no sé. La respuesta es un disparo en el pie. La respuesta lo único que hace es revelar que todo lo que el PRI toca se vuelve estiércol. No, mira, la respuesta lo que revela es el problema de fondo que tiene José Antonio Meade en su campaña, que es no poder separarse de la corrupción de este gobierno de Peña Nieto. Porque él puede ser muy decente, y yo creo que lo es un tipo honesto, que nunca se ha robado un quinto, es un tipo con prestigio, con reputación,
pero está cargando las faltas. O sea, trae a cuestas lo del Pípila, ¿no? No se puede la losa del Pípila de la losa. Pero no se puede tirar la losa. Ese es el punto. La forma de tirar la losa sería que él saliera a exigir la extradición de César Duarte para que. Claro. Uy, es que es candidato del PRI. Sí, ese pero es el punto. Vean cómo está dispuesto a sacrificar su buen nombre, su reputación, su prestigio, con tal de ser candidato de un partido que trae puesta la lápida de la corrupción y no encuentra la forma de quitarse. No, y no solamente la lápida del PRI, la lápida del gobierno de Peña Nieto, ¿no? No se puede. Es que es un dilema muy interesante en todas las campañas para el famoso incumbent, para el famoso partido que está gobernando. ¿Hasta dónde se separa el candidato del gobierno y hasta dónde lo sigue defendiendo? Sobre todo con un gobierno... No se queme, ni tan lejos que no lo alumbre. No, pero sobre todo... ya se chamuscó. Pero sobre todo con un gobierno que no trae, digamos, muy buenos números en popularidad, ¿no? Si dijeras, bueno, el señor Peña Nieto es popularísimo, pues está bien, ¿no? Sí, si fuera Obama, pues otra cosa que bueno... Bueno, Obama tampoco era tan popular. Ayudó para que ganara aquí. Sí, pero esto revela un pésimo manejo de crisis, que ni siquiera tengan un mensaje coordinado, que den 4 explicaciones distintas, que obliguen al secretario de Hacienda a decir que no tenían el número de cuenta correcto para el depósito, pues basta con que les den el número de cuenta y ya lo tendrían que haber depositado desde hace 3 días. Yo no oí esa declaración. Yo lo que oí es la de Mesmacher, que decía la del instrumento, que si el instrumento estaba cuestionado, Twitter, que si no... Que el secretario de Hacienda decía Pepe Toño. Sí, que no tenía... Que además tiene uno... Yo me hago bolas porque es José Antonio González Anaya, ¿no? Exacto. Entonces tiene el nombre de un candidato. Mejor conocido como Pepe Toño. Pepe Toño, sí. Pero que no tenía el número de cuenta correcto. Yo cuando lo vi en Twitter dije, alguien falseó el tweet. Me voy a esperar y va a salir un desmentido y van a decir que no era cierto. El equivocado era yo, era verdad. O sea, eso es lo que esperas cuando de repente alguien te viene a arreglar la tubería de tu casa y le haces el depósito y no funciona, te habla y te dice, oye, el número de cuenta estaba mal. Está muy difícil. El dilema para la campaña de José Antonio Meade en el PRI, para mí, o sea, al margen de todo lo que ustedes han dicho, me parece que está dificilísimo. Porque en el momento, a ver, pensemos en el momento en que él acepte que sí la corrupción, que sí traigan a César Duarte, que el gobierno de Peña Nieto tiene culpas en todo esto, ¿cómo va a reaccionar la base priista frente a eso? ¿O cómo va siendo él un no priista? ¿O cómo va a reaccionar el gobierno federal? ¿O cómo va a reaccionar el gobierno federal? No está fácil. ¿Cómo van a reaccionar los gobiernos estatales que fueron electos a consecuencia de esas transferencias? Pues si el cuate quiere que traigan a Duarte y nosotros por otro lado también traemos todo ese bagaje. La elección, la extradición de César Duarte se puede volver uno de los temas nodales de la elección. O sea, en el primer debate le tienen que preguntar a los 3 candidatos, empezando también por Andrés Manuel López Obrador, ¿le va a dar amnistía o no? Porque ya anda repartiendo indulgencias como si fuera sacerdote, ¿no? Y es un tema que no hemos tocado, las propuestas de López Obrador en términos de la amnistía a capos de la droga, la propuesta de crear una Guardia Nacional fusionando a las policías y a las Fuerzas Armadas, que fue el gran tema la semana pasada. Sí, sin duda. Aquí lo estuvimos debatiendo, pero hay que reconocerle algo a López Obrador, ¿eh? Que marca la agenda. Marca la agenda y pone temas. Algunas pueden ser ocurrencias, aunque Javier Tello está a favor de las ocurrencias. Bueno, dice que defiende el derecho de la gente a decir ocurrencias, en fin. Pero el tema... Si eres candidato presidencial, uno esperaría tantita consistencia. Pero el tema, la verdad, es que el único que lanza propuestas buenas, malas, regulares, locas, sanas, es López Obrador. Sí, pero ¿Qué propuesta te parece sana de López Obrador? Sí, es que... Bueno. No, bueno, es que hiciste, usaste varios adjetivos. O sea, justifica uno. Y a mí también se me pararon los pelos. ¿Son locas? No, ciudadano, yo no estoy emitiendo un juicio, estoy haciendo una pregunta. ¿Cuáles son sanas? ¿Cuáles son sanas? No, pues no me viene ahorita a la mente. Yo más bien... A mí tampoco, me pongo en la parte de las ocurrencias, pero... lo que me preocupa es... ocurrencias, déjenos a ver, la austeridad en el gobierno me gusta, el tema de la austeridad. Pero en fin. A mí
lo que me preocupa es que es una persona que lleva ¿cuántos años en campaña? Pues, 18. Y que a estas alturas tenga ocurrencias donde sus subalternos tengan que salir a explicar lo que en realidad quiso decir. Y que ya a estas alturas de la campaña proponga, así lance una Guardia Nacional, cuando los últimos 6 meses, en términos de la sociedad civil, fueron de movilización en contra de la Ley de Seguridad Nacional para evitar la militarización del país. Yo te quiero decir que yo leí la propuesta de López Obrador en su plan de gobierno para el tema de seguridad y menciona lo de la Guardia Nacional, pero por increíble pone la cantidad exacta de soldados y marinos que se transferirían a esa Guardia Nacional. Así, 16,804, ¿no? O sea, ¿qué dices? ¿Y de dónde sacaron estos números, no? O sea, en fin. No, pero viene en el plan de gobierno, de López Obrador. Sí, pero también en su libro viene el apoyo a la permanencia del ejército en las calles y el apoyo que se le dio de facto a la Ley de Seguridad Nacional. Estuvo calladito, no opinó. No, sí dijo que él no la va a aplicar. Así que esa parte pues no fue... No, dijo, sí. No se preocupen por la ley de seguridad porque yo voy a llegar a ser presidente y no la voy a aplicar. Eso es lo que dijo. Sí, dijo, yo no voy a mandar al ejército a reprimir, pero... Bueno, entonces, me corrijo, ¿qué no entró en el debate de lleno. No. Bueno, pero bueno, en suma, para terminar, 2018... Pues 2018 puede ser el año en el que Chihuahua se vuelva el referente en la lucha contra la corrupción en México. Denise. Y ojalá que el caso Chihuahua movilice a la sociedad civil en torno al combate a la corrupción, que obligue al gobierno a... ¿A este gobierno? Mira, al menos que se reconozca que lo que se está haciendo en Chihuahua está abriendo una caja de Pandora del modus operandi del PRI desde hace mucho tiempo. Pero del gobierno no esperemos mucho. De hecho, a ver, un pronóstico. ¿Va a haber fiscal anticorrupción este año? No. No, y tampoco va a haber una fiscalía que sirva. Ojalá vamos a ver que la sociedad civil, qué presión pone sobre los candidatos, sobre el legislativo. Bueno. Pero por voluntad propia del gobierno y del presidente no va a suceder. Bueno, yo tengo un pronóstico que vamos a tener mucho que debatir este año. Gracias, Denise. Gracias Juan. Regresamos. Ya llegaron aquí, los encuestadores ya están aquí esperando turno al BAT. Nuestra tradicional mesa de encuestadores en un momento más.